El sonido es la sensación que se produce a través del oído en el cerebro, y las causas físicas que lo provocan son las vibraciones en un medio sólido, líquido o gaseoso. Cuando algo vibra como una cuerda de guitarra o las cuerdas vocales, hace que las moléculas a su alrededor se desplacen debido a la acción de la presión. Estas moléculas a su vez hacen que otras moléculas se muevan sucesivamente en cadena. El resultado es un desplazamiento molecular generando ondas que viajan hasta llegar a nuestros oídos. Los ciclos de estas ondas son iguales en frecuencias por segundo con una amplitud que cuanto mayor sea esa amplitud, el sonido es más fuerte. Un primer ejemplo es la guitarra, por ejemplo. Al tocar la cuerda, esa cuerda vibra y transmite a las moléculas del alrededor de la cuerda las ondas, generando ondas de sonido que viajan por el aire hasta nuestros oídos. Dependiendo de la frecuencia, escuchamos o más grave o más agudo. Otro ejemplo es la voz humana. Dentro de la garganta tenemos cuerdas vocales que vibran cuando el aire pasa a través de ellas. Estas vibraciones generan ondas sonoras que se amplifican en nuestra boca y nos permiten hablar o cantar. Los diferentes sonidos que hacemos depende de cómo movemos la boca, la lengua y la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Otro ejemplo es el eco y la reflexión del sonido. Cuando el sonido choca contra una superficie, una pared o cualquier cosa que rebote, regresa esa misma onda hacia nosotros. Eso lo llamamos eco. El eco es un ejemplo de cómo las ondas de sonido pueden reflejarse similar al sonar de un submarino, por ejemplo. El origen y formación del sonido. Para que el sonido se produzca se requiere un medio que transmita vibraciones, llamadas ondas sonoras. El aire es un medio homogéneo que propaga el sonido en forma de ondas en cadena, debido a la oscilación de varias moléculas sucesivas en el aire. Por ejemplo, el trueno y el rayo. Cuando vemos un relámpago lo vemos inmediatamente porque la luz viaja más rápido que el sonido. Luego escuchamos el trueno, que es el sonido de la expansión de la onda del aire alrededor del rayo. Este retraso entre la luz y el sonido nos ayuda a calcular cuán lejos está la tormenta. Cuanto más tiempo tarda al oírse el trueno, más lejos está el rayo. La velocidad en que la onda del sonido se propaga depende de la densidad del aire y la presión. ¿Has notado que en los conciertos masivos existen estos segundos pares de bocinas? El cálculo que se necesita para hacer que estas bocinas funcionen te va a volar la cabeza. Ok, estas bocinas adicionales se llaman torres de delay y son clave para que el sonido llegue con claridad a todos los asistentes, para que escuchen bien los que llegaron temprano y los que no tanto. Pero hay un problema fascinante aquí. Si nosotros simplemente ponemos unas bocinas replicando lo que está cantando un cantante pero a 100 metros, para que los que llegaron tarde puedan escuchar bien, los de hasta atrás escucharían al cantante así. Se va a escuchar así como que doble y atropellado. Esto es porque las personitas que están aquí atrás van a escuchar primero el sonido que viene de la bocina que tienen cerca y después van a escuchar el sonido que viene del escenario. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para que el sonido llegue al mismo tiempo para las personas que están aquí atrás? Esto es lo interesante. Tienes que calcular la velocidad del sonido. Y curiosamente, para esto primero tienes que saber cuál es la temperatura. Porque, sorpresa, el sonido viaja de una forma más rápida cuando hace más calor. O sea que en Islandia el sonido va a viajar de una manera más lenta que en el norte de México. Bien, ahora que los ingenieros ya saben cuál es la velocidad del sonido, calculan cuánto tiempo va a
tardar el sonido en llegar de las bocinas principales a la gente que está allá atrás. Y entonces se le agrega un efecto de retraso o de delay a la bocina que está lejos. Así, lo que cante la cantante del escenario va a llegar al mismo tiempo que en la bocina principal. Así que pues un ingeniero en uno de estos conciertos masivos debería de tener un termómetro para saber si cambia la temperatura drásticamente, ya que eso va a cambiar entonces la velocidad del sonido y va a tener que reajustar este tiempo en la torre de delay. Entonces, por lo tanto, la velocidad de la onda del sonido dependerá de la presión, que es una constante con la densidad, pero también de la temperatura, porque la temperatura afecta al comportamiento de los gases en el aire y esos gases van a tener distintos comportamientos de acuerdo a la temperatura, y esto afectará a la onda y a la velocidad de la onda del sonido. El sonido tiene sus características. Por ejemplo, el tono tiene dos cualidades: agudo o grave. Se puede dividir en tonos graves, frecuencias bajas; tonos medios, frecuencias medias; tonos agudos, frecuencias altas. Pero también tiene otra característica el sonido, que es el timbre. Por ejemplo, el timbre es la cualidad que se puede distinguir de un foco o el lugar desde donde se emite ese sonido. Por ejemplo, yo tengo una nota La, que es emitida por un piano, y otra nota La, que es emitida por una trompeta. Y aunque tengan la misma amplitud y la misma frecuencia e intensidad, la puedo distinguir por el timbre. Y en el oído humano, estas ondas sonoras entran por el tímpano para luego tocar una membrana y ahí tengan un recorrido neuronal.